gozo, la alegría, amén. No los veía muy alegres mientras alabábamos al Señor, pero bueno. Sé que es día de semana, algunos estamos cansados, algunos venimos desde nuestros trabajos. Y hemos venido aquí con una sola razón, para exaltar el nombre de Jesús, para escuchar su palabra, amén. Me gustaba mucho lo que decía Mica en el devocional. Hosana al Señor, hosana al Rey, sálvanos, con gritos de desesperación, amén. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a decirle al Señor, sálvame? ¿Sabes qué, hermano? El Señor te quiere salvar. Voy a sacar el polero. Ahora sí, ya no hay ningún impedimento. Vamos a orar al Señor. Así que le invito a que se pueda poner en pie. Pónganse en pie para orar y leer la palabra de Dios. Señor, queremos ir delante de tu presencia, papá, para darte gracias por este día. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, porque tu palabra así nos dice y nos enseña que donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio. Te damos gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos exaltarte, podemos glorificar tu nombre, Señor. Podemos abrir nuestro corazón, Señor, de par en par, así como recién cantábamos, como recién te decíamos. Te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor. Queremos que sea tu voz, Señor, por eso dirige, Señor, esta palabra, que sea direccionada con tu espíritu. Queremos, Señor, que nos hables, abrimos nuestro corazón, destapamos nuestros oídos para escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Amén. Bueno, voy a partir hablando del título. El título de esta palabra lleva nombre puente. Amén. Y le puse abajo entre subtítulo el puente que no discrimina. Amén. Y esta palabra me la entregó el Señor un día que íbamos con Susi de vuelta a nuestra casa. Nosotros ya ahora vivimos allá en Placilla con algunos de los chiquillos miembros de aquí de esta iglesia. Y bueno, para los que han ido para allá a Placilla saben que hay un atajo, hay un camino como para llegar más rápido a donde vivimos. Y ese atajo pasa por alrededor hay un puente, que es como un puente de tierra, que nosotros ya llevamos viviendo ahí como un año y medio, y pasa el agua, pasa el invierno, pasa el verano, el otoño, y el puente sigue ahí. Y es súper chico el puente, y a veces da hasta miedo pasar por ese puente. Entonces, una vez íbamos con la Susi, camino a nuestro hogar, y como que yo creo que lo pensó ella y yo también lo pensé, este puente es maravilloso, es milagroso. En el tiempo que yo llevo viviendo ahí, yo he visto pasar por ese puente autos pequeños, como el mío, camionetas grandes, he visto pasar camiones de gas, he visto pasar containers por ese camión, o sea, por ese puente chiquitito. Y el puente lo resiste todo. Y uno lo mira y dice, ¿cómo esto puede resistir tanto? Imagínate, se cayera el puente, nos quedamos sin acceso ahí a nuestra casa. Pero el puente sigue ahí. Y tengo testigos que pueden decir de que por ese puente pasan todo tipo de vehículos. Entonces, yo pensaba en esto y el Señor me entregaba esta palabra y también le ponía el subtítulo y decía, el puente que no discrimina. Amén. Porque no discrimina nada. Puede pasar cualquier vehículo por ahí. Amén. Y bueno, la palabra tiene relación con los puentes y aquí busqué una definición un poco sobre cómo están construidos los puentes y qué son. Y dice que mayormente son construidos de piedra, de ladrillo, de madera, de hierro, de hormigón, etcétera, que se construye y forma sobre los ríos, fosas y otros sitios para poder pasarlos. Y la verdad es que el puente de nuestra casa está sobre un pequeño río y está construido para que nosotros podamos pasarlo. Amén. Y quise buscar un poco en la Biblia
antiguamente si es que en algún pasaje de la Biblia salía a algún puente famoso o en algún momento donde el pueblo de Dios haya tenido que cruzar un puente y no salían tantos o no salía casi ninguno. Y me puse a pensar, por favor el pastor que deje jugar con los efectos, con los sonidos, gracias. Ya, ahora sí. Bueno, me puse a investigar un poco el por qué no se construían puentes en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús. Y la verdad es que los primeros puentes eran simples, eran creados con troncos, con rocas, y muchas veces con árboles caídos, con lo que pudiesen pillar, se podía construir un puente. Pero también los materiales eran limitados, porque como tenían una sola forma de ver cómo se construían los puentes, lo hacían a esa misma forma. Hoy en día, con la tecnología moderna, podemos ver que se construyen puentes de cemento, puentes colgantes, puentes que son gigantes, puentes que son peligrosos, puentes que son altos, y hay una diversidad de puentes, ¿cierto? Pero hay una diferencia con lo que es la antigüedad y con lo que era ahora. A pesar de que a lo mejor habían materiales que eran más simples como rocas, palos y todo lo que conlleva, los puentes no resistían tanto como los puentes modernos, ¿cierto? Ya. Y aquí me gustaría que el pastor pudiese colocar el video, porque estuve investigando que hace 8 meses atrás en el mundo se creó el puente más alto del mundo. ¿Amén? Y hay un pequeño video rápido de 1 minuto, le voy a quitar 1 minuto de su vida, de su tiempo, y adivinen quiénes fueron. Los chinos. El puente más alto del mundo fue abierto al tráfico el domingo en China, culminando una hazaña de ingeniería que tomó 3 años de construcción, informó la prensa oficial. El puente del Gran Cañón de Huaiyang se ubica a 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia sureña de Guizhou, donde también está el puente de Beipanyang, de 565 metros de altura, relegado ahora a ser el segundo más alto del mundo. Ingenieros, autoridades y multitudes de curiosos se congregaron en el puente para la ceremonia que puso inicio a la operación de la obra. El puente recién inaugurado tardó 3 años en ser construido, indicó Xinhua. China ha invertido fuertemente en grandes obras de infraestructura en las últimas décadas, un periodo de rápida expansión económica y urbanística en el país. Según la agencia noticiosa Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en la provincia de Guizhou. A ver, ahí nomás. Un video cortísimo y apagaron las luces y todo así. Ya. Bueno. Quería mostrar un poco las imágenes y hasta dónde ha llegado la tecnología hoy en día de construir un puente tan grande. Un puente que está sitiado sobre casi no me acuerdo cuántos metros, como 4 kilómetros de largo de puente y con una altura de 800 y tantos metros de altura. ¿Ya? Y podemos ver que es un puente magnífico, gigante, enorme. Amén. Y la palabra del Señor, ciertamente, como decía un principio, no nos habla de un puente literal, pero sí hay un puente espiritual el cual cada uno de nosotros debe conocer, y que es el puente que nos acercó al Padre. Hoy en día la prédica tiene el nombre del puente, y el puente que es para nuestras vidas se llama Jesucristo. Jesús fue el puente y el lazo y lo que nos acercó a Dios. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5 y 6. Me gustaría que lo pudiésemos leer de la Reina Valera 1960. Amén. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y me gustaría que pudiesen quedarse con esa palabra, mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra mediador se refiere a alguien que actúa como un intermediario o puente entre dos partes. ¿Se entiende? Entonces, aquí la palabra del Señor nos está enseñando que hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres. Podemos entender que existe el Padre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y claramente nosotros no nos podíamos acercar al Padre. Nosotros con nuestra naturaleza humana nos encontrábamos separados de Dios. Pero hubo uno que medió por nosotros, que fue el mediador, que nos acercó, y solamente uno, nadie más. No se trata de nuestros méritos, no se trata de lo buenos que podamos ser, no se trata de lo más aplicado que podamos ser, sino que todo siempre se ha tratado de Jesús, porque es el único que nos pudo acercar al Padre. Dice, Jesucristo es el único mediador porque es el único que puede reconciliarnos con Dios, debido a su divinidad humana y a su divinidad y humanidad. Como Dios encarnado, Jesús tiene el poder y la autoridad para representar a los seres humanos ante Dios y a Dios ante los seres humanos. La etimología de la palabra mediador y el origen de la palabra significa estar en medio. Y me gustaría que pudiesen entender esto, porque a veces tomamos muy a la ligera el nombre de Jesús, o a veces olvidamos todo el sacrificio que Él hizo, o a veces solamente nos acordamos cuando hay Santa Cena. Pero déjame decirte, hermano, que no es así, porque esto es siempre. Él construyó ese puente para acercarnos a Dios siempre. No en un momento, no en una circunstancia, no al último de nuestra vida, no en el momento donde estamos más enamorados del Señor, sino que ese puente permanece, porque Él sigue ahí, en el medio, intercediendo por ti y por mí. Entonces hay una importancia en la vida de Jesús, en la vida de Cristo, de nuestro Salvador. Recién, como decía al principio, Micaela hablaba de Hosana, como gritos desesperados para que Él nos salvara. Y Él nos salvó construyendo ese puente. Y salta una pregunta en nuestra vida. Si existe un puente, ¿qué separación había entre Dios y el hombre? ¿Qué era lo que nos estaba separando? Y el pastor el domingo hablaba de este versículo en una de sus frases, decía: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y déjame decirte que a pesar de que a lo mejor tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo soy la persona buena, no soy una persona que ande pecando deliberadamente, ni soy una persona que ande robando, ni matando, ni asesinando. Déjame decirte que ninguno de nosotros es bueno. Todos hemos sido constituidos en maldad, todos nacimos en pecado y todos vivimos en pecado. Entonces, claramente, y esto es algo que nos enseñan desde la escuela dominical, a Dios no le agrada el pecado. A Dios no le agrada nuestra vida asquerosa que podamos tener. Pero sí le agrada nuestros corazones. Amén. Entonces, había una separación entre nosotros y Dios. Y a lo mejor hoy día se me viene este pensamiento a mi mente. Puedes estar pensando, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, debo estar más cerca de Dios. Pero no es porque tú vengas a la iglesia, sino es que porque tú accedas a ese puente y te acerques a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Déjame decirte, hermano, que día a día el pecado nos asedia y día a día se va formando una separación entre nosotros y Dios. Pero por medio de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente. Yo pensaba y veía el video del puente que construyeron los chinos, y ustedes lo pueden ver y parece como que fuera una película. Como que si tú te pararas en el borde del puente y miraras hacia abajo, podrías ver un abismo. Pudieras ver algo como que no tiene vuelta atrás. Y déjame decirte que nuestra vida era un abismo separado de Dios. No era como que hoy día me acordé del Señor, me voy a acercar a Él. Había una separación infinita. Había algo que no nos dejaba acercarnos al Señor. Era un abismo genuino y real. A lo mejor me imagino que era como dar la vuelta al mundo, la separación que nosotros teníamos de Dios.
pero Jesucristo nos acercó y tiene un gran valor. No le puse el versículo, se me perdió. Creo que era en Romanos, pero no me acuerdo. Pero lo voy a leer. Me gustaría que pudieses poner atención a este versículo. Hoy día vamos a leer esta palabra, pero me gustaría que destaparas tu oído y que dejaras que el Señor te hablara por su palabra. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y yo no sé si tú te puedes conmover con la palabra del Señor, porque aquí nos habla de la separación. ¿Dónde estábamos nosotros? Perdidos, que en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, pero por medio de su amor y de su sacrificio podemos acercarnos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y déjame decirte que al nosotros no aceptar ese puente y no cruzar, somos muertos en vida. No hay vida en nosotros si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos acercamos al Padre. No hay vitalidad, no hay algo nuevo en nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y aquí, en este versículo, en este capítulo, podemos ver lo que éramos y de la gracia inmerecida del Señor que nos transformó, que nos cambió, que nos acercó, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, éramos hijos de ira, pero Jesucristo nos sacó de todo eso, nos lavó, nos limpió, nos restauró. Yo no sé qué es lo que hizo el Señor contigo, pero algo hizo que te acercó al Padre. Yo me evitaba un poco en esta palabra y puedo decirte que hoy en día no es tan complejo como antiguamente. La palabra de Dios, y aquí para que estudiemos un poco, entendamos, el pueblo de Israel cuando era guiado por el Señor y andaba por el desierto, ellos andaban llevando el atrio, llevando el altar de bronce, el lavacro, y ellos iban como nómades llevando sus cosas para diversos lugares. Y en cierto momento ellos celebraban algunas festividades. Tenían muchas festividades, pero una de ellas se llamaba Yom Kippur. Amén. Y era la festividad más grande que ellos podían celebrar. Antiguamente, la remisión de pecados o para que los hijos de Dios fueran limpios no era así como hoy en día que es, entre comillas, más simple, que es acercarnos a Dios y decirle: Señor, me arrepiento sinceramente de todo mi corazón, lávame, límpiame de mi pecado, y el Señor lo hace hoy en día. Pero antiguamente el ser lavado y limpiado del pecado y poder acercarse al Señor era distinto, porque era por medio de sangre. A pesar de que nosotros también tenemos acceso al Padre por medio de la sangre.
pero por medio de la sangre de Jesús. El pueblo de Israel, cuando celebraba el Yom Kippur, el Yom Kippur significa el día de la expiación, o sea, el día de la limpieza, el día de la libertad del pecado. ¿Ya? Quédate con eso, Yom Kippur. Si hoy día no sales diciendo Yom Kippur de aquí, no estuviste atento a la palabra. Bueno, Yom Kippur significa el día de la expiación. Y en ese día estaba el sumo sacerdote que, a ver, para explicarlo bien, no quiero enredar. Ya. Ese era el único día en el año donde el pueblo de Israel podía ser limpio y podía dejar atrás el pecado. Durante todo el año pecaban y seguían pecando. Pero en ese día el Señor los lavaba, los limpiaba y quitaba el pecado de su vida. ¿Ya? Entonces tenía una importancia ese día. Porque sin que sucediese esa celebración y sin que Dios quitara el pecado desde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios perecía. Entonces existían algunos requisitos y tenían que hacer algunas tradiciones. Por ejemplo, estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el encargado de vestirse con ropa limpia, con ropa acorde a la situación, y este sumo sacerdote pescaba primeramente un becerro, primeramente para limpiar el pecado de él. Entonces pescaba el becerro, lo degollaba y con la sangre la ofrecía en el lugar santísimo y decía: limpia mi vida y limpia mi familia, limpia mi hogar. ¿Ya? Después, el Yom Kippur seguía más adelante. Estoy haciendo a grandes rasgos, no lo voy a decir así tal como 100%. Pero después, tomaba 2 carneritos y hacía como una suerte de azar, donde un corderito era sacrificado y el otro corderito era echado fuera del campamento del Señor. ¿Ya? Ya. Entonces, el sumo sacerdote pescaba, echaba suerte, decía el de la izquierda o el de la derecha, o salía el de la izquierda o salía el de la derecha, y escogía el cordero y lo sacrificaba. Y también lo degollaba, sacaba su sangre, iba al lugar santísimo y ofrecía ese sacrificio delante de la presencia del Señor, del Shekinah, de la presencia viva de Dios. ¿Ya? Y después, como un acto simbólico, el otro corderito que no era asesinado, que no moría, se oraba por él y se ponían todos los pecados del pueblo sobre él. Y después era echado fuera, era llevado lejos como en señal de que este cordero o este corderito se lleva todos los pecados y ya no son más del pueblo. ¿Se entiende? Entonces, el Yom Kippur de aquellos tiempos estaba lleno de simbolismo y rigurosamente debía ser llevado según como el Señor lo había mandado. Y tenía que haber ese sacrificio animal, y tenía que haber ese derramamiento de sangre, y tenía que estar la expulsión de este corderito. Y este corderito hace alusión al sacrificio de Cristo, porque sobre sus hombros cargó nuestro pecado. Toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, todo lo malo que podía haber habido en nosotros, lo cargó el Señor. Y nos limpió, y nos lavó, y se sacrificó, y entregó hasta la última gota de su sangre. Y gracias a eso, nosotros hoy en día no tenemos que andar haciendo sacrificio, sino tenemos que acercarnos a Cristo para poder ser limpios y lavados de nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9 y el capítulo 10 nos habla de este momento, de este tiempo, de lo que hacían antiguamente el pueblo del Señor para ser lavado y ser limpiado. Y también nos habla de lo que hoy día nosotros debemos hacer para ser limpiados. En Hebreos capítulo 9, el versículo 6 al 14, dice así: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto,
Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, aquí está un poco lo que estoy diciendo, que la sangre la ofrecía por sí mismo, y por los pecados e ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender que con esto, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y me gustaría que pudiésemos analizar esto. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y yo te quiero hacer una pregunta para que podamos entender. ¿Tú sabes cuál es el camino al lugar santísimo? Jesús. ¿Qué dice en Juan capítulo 3, Juan 3, 16? Que dio a su Hijo unigénito. Amén. También hay un versículo bien que Él es el camino, ¿cierto? Entonces se van atando un poco los cabos. Vamos entendiendo un poco más lo que hizo el Señor y cómo Él nos está acercando al lugar santísimo. El lugar santísimo es la presencia de Dios, 100% el Padre. Él es el camino. Amén. Ahí la pastora Mandy dice Juan 14, 6. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Entonces, aquí el autor nos está diciendo, ya no es necesario sacrificio, ya no es necesario animales, ya no es necesario derramar más sangre, porque el sacrificio ya está hecho, ya está todo pagado. El Señor ya vino y ya murió por ti, ya entregó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, ya creó ese acceso para que tú te puedas acercar, para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Él es el camino. Él, Jesús, hizo lo que ningún otro sacerdote iba a poder hacer: pagar el precio para siempre. Y sabes que en esta parte ya no depende de Dios, depende de nosotros, que podamos acercarnos, que queramos acercarnos, que queramos tener esa relación, que queramos atravesar ese puente. Ya no hay un abismo, hermano, que te separe de la presencia del Señor. Ya no hay una condenación para tu vida, sino que hay salvación y vida eterna. Hay un camino que nos está dando el acceso al Padre. Hebreos capítulo 10, el versículo 4 al 12 dice, y voy a volver a decir, el capítulo 1 y el 10 habla sobre este sacrificio, este puente y de lo que hacía el sumo sacerdote.
porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y aquí es como que estuviera hablando el Señor, porque el Señor está diciendo, Dios ya no se agrada de estos sacrificios que empezaban a ser cotidianos, que empezaban a ser como religiosidad. Porque yo me imagino, hermano, que si no hubiera venido el Señor y cada uno de nosotros hubiese entendido que tenía que pagar un sacrificio al año, yo creo que lo hubiéramos hecho. Pero no lo hubiéramos hecho para ser limpios ni lavados, sino que lo hubiéramos hecho por religiosidad, por costumbre, porque hay que hacerlo. Como aquellas personas que pagan la manda y se van como de rodillas allá a lo Vázquez. No lo hacen por tradición, no lo hacen por algo especial. Pero aquí el Señor dice que Dios ya no se agradaba de eso y lo preparó. Preparó su vida, preparó al Señor para que Él pudiese entregarse. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y este es el Señor hablando, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y este es el Señor hablando, diciendo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Quita lo primero para establecer esto último. Y esta frase es crucial, porque está diciendo el Señor, quita la religiosidad y ponme a mí para reinar. Quita las costumbres y pon lo último, que soy yo. ¿Se entiende? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El 19. Así que, hermanos, y quiero que tomen esto para su vida, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe. Tenemos libertad para entrar a la presencia del Señor. Él quitó todo, rasgó el velo, quitó el lugar santo, quitó el lugar santísimo y abrió un camino para que cada uno de nosotros pueda acercarnos al Señor. Y en esto está nuestra fe. Y en esto debemos creer que hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y que Él es el que está con nosotros y que por gracias a Él podemos acercarnos al Padre. Si tú te has sentido indigno, si te has sentido sucio, si te has sentido en un abismo, déjame decirte que el Señor está abriendo el camino para que tú te puedas acercar al Padre. Y que ya no depende de sacrificio humano, ni de tradiciones, ni de religiosidad, ni de costumbres, sino se trata de relación con el Señor, donde podamos acercarnos, donde podamos ser atraídos hacia la presencia del Padre, por ese puente que quizás es gigante. Y la pregunta hoy en día salta inmediatamente. Dios nos dio un puente, pero nosotros estamos cruzando ese puente. ¿Nos estamos acercando al Padre? ¿Estamos tomando el sacrificio de Cristo como ese medio para poder llegar al Padre? ¿O estamos lejos, mirando desde lejos cómo está ese puente construido?
Me gustaría que pudieses hacer un ejercicio hoy día mental. Yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Tú sabes cómo está tu relación con el Señor. Me gustaría que pudieses cerrar tus ojos y quizás pudieses imaginar ese abismo que te está separando del Señor. Aquello que te está separando de Dios. A lo mejor en tu mente hoy, en este momento, se está creando un gran precipicio. A lo mejor se está creando un abismo gigantesco. A lo mejor es como el Gran Cañón. Pero déjame decirte que el puente que el Señor hizo es más grande que todo eso. Es más grande que lo que tú te puedas estar imaginando en este momento. Es más grande de aquello que te está separando del Señor. Es más grande. Y este puente no discrimina. No importa si tu pecado es gigante o tu pecado es pequeño. Pero este puente no discrimina nada. Solamente espera que tú te puedas acercar. Él está armando ese puente. Él está derribando ese abismo. Él está construyendo. A lo mejor es un puente gigante como el que veíamos recién. Pero es necesario, hermano, que tú te puedas acercar. Que tú puedas creer, que tú puedas confiar con fe. Que el Señor es ese puente de acceso al Padre. Que te lava y te limpia por su sangre preciosa. Y hay una frase que me gustó mucho que dice: un puente no existe para ser admirado desde lejos, sino que los puentes existen para cruzarlos. No son para admirarlos, no son para que podamos entender con nuestra mente y decir: sí, el Señor me salvó, me sanó, me limpió. Porque con nuestra mente podemos entenderlo y podemos visualizarlo. Pero esto es fe, de acercarnos a Dios por medio de ese puente. Y te repito una vez más, hermano, ese puente no es para que lo observes, es para que lo cruces. Este es el acceso que hoy en día tenemos hacia el Padre. Esta es la garantía, esta es la gracia inmerecida que está en nuestras vidas. Que tenemos libre acceso al Padre. Ya no hay que derramar sangre. Ya no hay que hacer rituales. Ya no hay que hacer el Yom Kippur. Porque ya fue hecho. Y una vez y para siempre. Por eso el sacrificio del Señor no es en vano. Y su sangre aún sigue fresca. Para lavarnos, para limpiarnos. Y el puente ya está construido. Por eso es tiempo, iglesia, de que podamos cruzar ese puente a la presencia del Señor. No observarlo de lejos. El Señor nos llama, hermano. Nos llama a acercarnos a su presencia. Y ese pecado que pueda estar en tu vida, y ese abismo que a lo mejor tú puedas estar pensando hoy en día que me está separando del Señor, no es nada. Porque la deuda ya está saldada. Porque Él ya construyó ese puente. Solo está en nosotros caminar y acercarnos a su presencia. Yo no sé si tú hoy en día has entendido la palabra, quizás he leído mucho, pero la palabra habla en nuestras vidas. Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y hoy en día entendemos de esa gracia inmerecida, de ese sacrificio perfecto, de ese cordero inmolado, de su sangre derramada. No es solamente en tiempo de festividades, no solamente en Semana Santa, sino que siempre. Siempre Él está dispuesto a lavarnos, limpiarnos, para darnos acceso nuevamente a Dios, a ser ese intermediario, a ser ese el que está en medio, intercediendo por nosotros. Los que amamos al Señor, yo sé que podemos entender esto. Ese sacrificio precioso. Me gustaría pedirte que te puedas poner en pie. Y si quizás
te has sentido lejos del Señor, en este día te puedas acercar y le puedas decirle: Señor, aquí estoy. Quizás has estado mirando ese sacrificio o ese puente desde lejos, pero es tiempo de acercarnos al Padre. Es tiempo de ir al lugar santísimo. Es tiempo de ir a su presencia viva. ¿Sabes qué? Yo pienso que muchas veces pasa eso. Porque no cruzamos. Porque no nos acercamos. Porque miramos desde lejos la salvación que el Señor nos dio. Y podemos entenderlo con nuestra mente. Pero no nos acercamos. Los puentes no existen solo para mirarlos desde lejos, sino para cruzarlos. El sacrificio del Señor no solamente para entenderlo con nuestra mente, sino para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Así que, iglesia, yo te invito a que puedas acercarte a Dios confiadamente, al trono de la gracia, por su amor y su misericordia. Si debes rendir tu vida delante del Señor, si debes entregar tu corazón, si quieres caminar a la presencia del Señor, hazlo, porque el puente ya está hecho. Solo depende de ti. Si has estado lejos, si has tomado malas decisiones, si has caminado por otros lugares, yo te invito hoy día a que puedas caminar hacia la presencia del Señor por medio de Jesús. Abre tu boca y dile: límpiame, lávame. Quiero cruzar hacia la presencia del Señor, hacia lo más hermoso. Hacia su presencia. Tómate un momento, hermano. Tómate un tiempo en la presencia del Señor. Acércate a Él. Dile: Señor, tú eres ese puente. Amén, Jesús. Somos lavados por su sangre. Somos lavados por su sangre. Hoy en día somos lavados por su presencia. Déjate lavar, déjate limpiar. Dile: Señor, lávame y límpiame. Es tiempo de volvernos a la presencia del Señor. ¿Cuál es tu separación? ¿Qué es lo que te mantiene lejos? ¿Cuál es ese abismo, hermano? Confía con fe que el Señor ha derribado ese abismo, que Él ha construido ese puente para que tú te puedas acercar confiadamente al trono de su gracia. Este es el puente que no discrimina, el puente que no te discrimina, hermano. Quizás la gente te pueda discriminar, pueda decir que eres de alguna forma, pero Él no te discrimina en este día, sino que te acepta con los brazos abiertos. Por eso corre a la presencia del Señor y no te detengas. Y Señor, yo corro a tu presencia. Vamos, hermano, esto es relación con Cristo. Esto es reconocer el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Esto es querer acercarnos a su presencia, querer acercarnos a su Espíritu. Vamos, abre tu boca, comienza a clamar, dile: Señor, yo quiero estar cerca de tu presencia, cerca de tu Espíritu.